María se despertó antes del amanecer, como siempre, con el olor a café aguado que le llegaba de la cocina de la pensión y el viejo crucifijo pegado al cuello, frío como una promesa. En la mansión, todo era otro mundo. Perfume caro que flotaba como niebla, candelabros que lanzaban pequeñas lunas sobre el mármol, risas que sonaban como copas brindando, y el violín que afinaba las cuerdas de la felicidad ajena. María, con su delantal raído y las manos callosas, entró silenciosa, llevando en la bolsa un pan duro y la memoria de una madre que le enseñó a no pedir nada, pero a agradecerlo todo. Ella barría, limpiaba, cuidaba al niño que le habían confiado, el niño que rayaba con carbón en las servilletas y dibujaba la verdad en trazos torpes. Una figura pequeña junto a una figura grande, una puerta cerrada, una mano extendida. Ese dibujo, nadie lo notaría aún, pero quedaría tatuado en la mente de María como un augurio. Doña Estefanía, la anfitriona, llegó como una tormenta vestida de seda, con la voz de mando y los tacones que marcaban territorio. Sus ojos eran fría moneda y su sonrisa, un filo. Ella veía a María como parte del mobiliario, útil, silenciosa, invisible. Y sin embargo, esa misma noche, cuando la fiesta alcanzaba su cenit y las copas tintineaban, doña Estefanía decidió humillarla en público. «¡Que barrán!», ordenó, y las palabras fueron cuchillos. María sintió las miradas clavadas como alfileres. Le dieron una escoba porque algo debía tapar la mancha que los anfitriones no querían ver. Una mancha de tinto sobre el mantel, tal vez un rastro de la verdad. Empezó a barrer entre los invitados, mientras una nube de confeti caía como nieve de mentira. El olor a alcohol se mezclaba con el detergente. El crujir de la escoba era la música de su vergüenza. Las vecinas chismosas, con sus abanicos como teatros, susurraban historias que crecían como enredaderas. Antes trabajó en... Se le vio con... No es de nuestra clase. Mentiras que corrían, veneno líquido. «Mentira», gritó alguien en la mesa, y el grito detonó como un platillo. María intentó explicar. Su voz fue apenas polvo. «Yo solo cuido al niño». Y en su pecho, el crucifijo apretó como consuelo. Sus dedos lo acariciaron como quien reza en secreto. El niño la miró con ojos grandes, y ella lo sostuvo contra su pecho como una bandera que protegía la inocencia. En ese momento, todo cambió. Alejandro, el novio, un hombre que parecía tallado por el viento de otras vidas, elegante pero con una tristeza en los ojos. Dejó de brindar, dejó de fingir. Caminó hacia ella entre los invitados, y el salón contuvo la respiración. Los violines callaron, las copas se quedaron suspendidas, y el perfume se volvió testigo mudo. Con un gesto que nadie esperaba, tomó la mano de María. Fue una mano callosa, humilde, temblorosa. Fue una mano que ahora, en silencio, gritaba más que cualquier acusación. Un murmullo subió, se transformó en un oleaje de preguntas. «¿Qué hace usted con ella?», preguntó doña Estefanía, con la voz llena de hiel. Alejandro no respondió con palabras, sostuvo la mirada, y por primera vez la duda apareció en los rostros de quienes lo conocían. «Yo lo vi», exclamó una tía, recordando secretos que hasta entonces dormían. Las viejas reglas del baile social se tambalearon, pero antes de que algo mayor pudiera nacer de ese instante, la tormenta reaccionó. Puertas que se cerraron con estrépito, pasos que resonaron como fallos de corazón. Doña Estefanía ordenó que María fuera sacada. Guardias con uniformes impecables obraron como una sentencia y la empujaron fuera de la luz, como si barrer dentro fuera su castigo y barrer fuera su destino. La lluvia, puntual como la culpa, comenzó a caer. Gotas que lavaron nada y empaparon todo. María salió a la calle con la escoba que le habían dado, con el crucifijo húmedo junto al pecho, y encontró una banca bajo la lluvia donde el frío la abrazó más que nadie. Durmió con la ropa mojada y la esperanza enrollada en un puño. La ciudad olía a asfalto y a humo, y las estrellas se escondieron detrás de nubes que imitaban luto. Se despertó con el dibujo del niño en la memoria, con aquel trazado inocente que decía más que 1000 testimonios. En la ventana de la mansión, una puerta había quedado entreabierta. Una sombra, una figura, quizá Alejandro, quizá el destino, apareció y desapareció sin cerrar la puerta del todo. María, temblando, se preguntó si todo había sido expulsión o prueba.
En su garganta se acumuló una súplica que asomó como un gemido. Dios, dame fuerza, que la verdad sea mi abrigo. Sabía que la derrota no sería definitiva, que su caída era apenas un capítulo y que la justicia pública sería necesaria algún día. Policía, juez, vecinos, el rumor convertido en verdad. Pero esa noche, fría y larga, la humillación había sido tallada con nombres. Las fofoqueiras del barrio ya habían tejido su versión, y la ciudad se preparaba para decidir quién tenía razón. En su bolsa, además del pan duro, llevaba el dibujo del niño, esa prueba silente, y el roce de la mano del novio, que ardía como promesa o como enigma. ¿Había sido un acto de valentía? ¿Una campaña de amor? ¿O simplemente un error que doña Estefanía aprovecharía para aplastar a la sirvienta? Mientras la lluvia seguía, alguien cerró una puerta con un portazo que sonó a sentencia, y, en el eco, María sintió que la historia no terminaría en aquella banca. ¿Volvería la mano que la tomó a protegerla? ¿O sería solo un gesto en el aire? La noche guardó la respuesta, y con la primera luz, el dibujo del niño comenzó a revelar detalles que nadie esperaba. Una llave escondida, un sobre con letras, un nombre escrito con prisa. El destino había puesto pistas, y la pregunta quedó colgando en el aire, densa, como el olor a azahar en la fiesta. ¿Abrirán los vecinos la puerta de la verdad o la cerrarán para siempre? ¿Quieres descubrir qué viene ahora? Quédate conmigo y camina por cada sombra de esta historia. María volvió a la mansión con la madrugada clavada en los huesos, el crucifijo como único abrigo contra el frío y el dibujo del niño doblado como una promesa en su delantal. La lluvia había dormido, pero la vergüenza seguía húmeda en su piel. Al acercarse, el aire olía a cera recién encendida y a perfume que no perdona. Las hojas de los jardines olían a poda y a secretos. Las vecinas ya estaban ahí, como ratas que marcan territorio, con sus abanicos afilados y sus lenguas más filosas que los tacones de doña Estefanía. Contaban la historia que convenía, tejían la madeja enredada, la vieron con la joya, la vi entrando tarde. ¿Quién la contrató? Mentiras que caminaban con pasos de señora. María sintió las miradas como lunas que no alumbran sino señalan. El portón, cerrado, era una puerta en forma de sentencia. Cuando intentó entrar para buscar el sobre y la llave que había dibujado el niño, un guardia, un hombre con cara de reloj y corazón de hierro, la empujó y la acusó de intento de robo. «No puede pasar», dijo la voz del poder, y el sonido fue un martillo sobre su frente. Doña Estefanía, en la terraza como una reina que corta la brisa, dejó caer su sonrisa afilada. «Esa mujer ha intentado llevarse una joya de familia», proclamó, y sus palabras fueron veneno que corría en las copas vacías de la mañana. El rumor explotó. «¡La ladrona!», gritaron algunas, y la multitud, esa bestia que siempre se alimenta de desgracia ajena, la saludó con dedos acusadores. María, que solo llevaba el dibujo y un pan duro, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Su nombre se convirtió en reproche, su pasado en sentencia. Entró en la casa como quien entra en un laberinto de espejos rotos. El salón, ahora vacío de música, tenía el olor a perfume mezclado con el amargor del expediente que doña Estefanía ya había abierto en su mente. Intentó mostrar el dibujo, la llave, el sobre que había intuido, pero una criada tomó el papel y lo desechó como sobra, y el niño, acurrucado por órdenes del mayordomo, no pudo hablar. Las fofocas crecieron como hiedra. La tía que juró haber visto a María en una tienda sospechosa, la vecina que recordó una vieja condena inventada, todo listo para formar un caso. La humillación escaló, le quitaron el delantal, le retiraron el crucifijo para examinarlo, la hicieron caminar por los salones como quien pasea un animal expuesto. La gente aplaudía la caída con la maldad de quienes se sienten seguros desde sus ventanales. En la cocina, los olores se volvieron cuchillos. Azafrán, mantequilla, la sal de las lágrimas en su rostro. María intentó hablar. Su voz fue río pequeño que nadie escuchó. Rezó en susurros, un monólogo que era plegaria y también diario. «Señor, dame fuerza, que mi nombre no sea un montón de ceniza. No quiero venganza, quiero verdad. Dame la voz para el niño, dame las manos para limpiarlo todo». Y el crucifijo, frío como recuerdo, volvió a apretar contra su carne como quien recuerda que aún existe un sostén invisible. La escalada llegó al clímax cuando un comando de resultados se transformó en una escena pública.
Doña Estefanía llamó a la policía con voz templada. Un collar reluciente, una pieza única de 3 generaciones, había desaparecido, y todos los ojos se lanzaron contra María. «Eso no se hace», dijo alguien. «Vergüenza», gritó otra. «Traición», exclamaron las bocas juntas. María fue llevada a la comisaría como si fuera una rata que debía aprender a no volver a asomar la cabeza. La celda era un cubo sin ventanas. El olor a orines viejos y a pintura barata le pegó al alma. Se sentó en un banco de metal y sintió que el río del llanto la atravesaba. Allí, en el punto más bajo, con el crucifijo humedecido entre las manos y el dibujo pegado a su pecho como último juramento, sintió también una llama diminuta. Un papel doblado apareció en la rendija de la puerta. Alguien lo había deslizado. Era un guante pequeño, de hombre, con una nota escondida. «No te dejes aplastar. Busca la llave donde el niño dibujó, Alejandro». Las letras temblaban, pero eran su salvavidas. El nombre fue una daga y una luz. Alejandro, la mano que la había tomado, la posible verdad en un mundo de mentiras. Más lejos, en el patio de la comisaría, una vecina, la misma que otra vez la había señalado, clavó su mirada y luego bajó la cabeza. Había visto algo la noche anterior, un gesto, una puerta entreabierta, algo que no había contado. Tal vez, pensó María, la muralla de calumnias tenía ya una grieta, pero el castigo público no cedía. El boletín del pueblo ya corría por las plazas, y la foto de su cara comenzaba a viajar por manos que nunca la habían tocado. En la celda, el ruido de una llave que gira sonó como un juramento. Alguien llegaba. El misterio se abrió en una puerta que no sabíamos quién cruzaría. ¿Alejandro vendría en su defensa? ¿O sería otro portazo que la empujara más abajo? Y la respuesta quedó suspendida, pesada, como la última gota antes de la tormenta. La puerta chirrió y se abrió, y el sonido fue como una cuchillada que cortaba el último hilo de esperanza. Una silueta entró bajo la luz amarilla que olía a desinfectante y a tabaco barato, y por un segundo María creyó que el mundo se detenía porque podía escuchar el latido propio, fuerte como un tambor en la noche. Fue Alejandro. Lo reconoció al instante. Su perfume a madera y a humo, esa tristeza incrustada en la mirada que antes le había parecido promesa, y ahora le quemaba la piel como una brasita de culpa. Caminó con pasos medidos, con los hombros tensos como muros a punto de ceder. Su traje, caro, olía a cera de salón y a mentiras bien planchadas. Todos los que estaban en la sala, vecinas, oficiales, algún periodista entrometido que ya había merodeado más de la cuenta, contuvieron el aliento. María sostuvo el crucifijo hasta que los nudillos le dolieron. El metal, frío como la verdad, le recordó la infancia y la voz de su madre. «No pidas, María. Si pides, suplicas. Si suplicas, te quitan hasta el orgullo». Alejandro se quedó frente a ella y miró alrededor, como buscando el apoyo de un público invisible, y entonces habló, pero no con la voz que ella esperaba. En vez de una defensa surgió una sentencia vestida de palabras, y cuando supe que iba a traicionarla, el mundo pareció resbalar por una pendiente. «Lo vi», dijo con voz pequeña, una voz que traicionaba cansancio y miedo. «Vi cómo entró a la sala de joyas, vi la cadena en su mano. La acusación cayó como una losa. Gritos, murmullos que se volvieron lluvia. Doña Estefanía, desde algún palco social, aplaudió con la misma calma helada con que se sirve un cóctel. Aquella primera revelación fue un golpe doble. Alejandro, la mano que la había tomado frente a todos, ahora la señalaba. Su nota en la celda, aquel guante deslizándose por la rendija, se volvió en su contra como una broma amarga. ¿Fue verdad o fue teatro? ¿Quién había vestido con esas palabras la traición? La sospecha se clavó en María como un alfiler oxidado. Sintió que las piernas la flaqueaban. El crucifijo tiraba de su pecho, como si quisiera arrancar el corazón y mostrarlo a la multitud. «¡Mentira!», gritó ella con la última voz que le quedaba, pero sonó pequeña, rota en una olla de vítores que preferían la tragedia ajena a la justicia. Y en ese momento, todo cambió. La reviravolta que nadie esperaba no la liberó. La complicidad social, la maquinaria de la mansión y la ciudad, cerró filas contra ella como una criatura acorralada. Un video, un montaje. Después se supo, pero en esa hora nadie pensaba en manipulación. Apareció en manos del mayordomo y con la resolución de un martillo dictó el imperio de la culpabilidad. La imagen mostraba a una figura encorvada, con un delantal similar al de María, tomando la cadena y escondiéndola.
El rostro no se distinguía, pero la multitud ya había decidido que era su cara. El juez de paz del pueblo, que no tardó en ser convocado como si se tratara de una obra, dictó medidas cautelares sin escuchar rezos ni el crujir del crucifijo. La caída total de la protagonista vino en oleadas. Primero, el contrato de trabajo fue rescindido públicamente. Alguien anunció que la mansión ya no necesitaba personal tan problemático. Luego las vecinas, hambrientas de justicia privada, organizaron un ritual de humillación en la plaza. Le quitaron el delantal en público, lo ondearon como bandera de vergüenza y la obligaron a caminar por la calle principal con la cabeza gacha, con el olor del pueblo entero en su nuca, como era costumbre cuando se exhibe a los derrotados. La niña que trabajaba en la pensión y que le había dado cobijo por años fue retirada por la propietaria, que temía contaminación social. Su cuarto en la pensión fue desocupado sin explicaciones, y su nombre salió de la lista de obreros favoritos. El propietario, con una cara de cuentas frías, le dijo que el lugar ya no tenía puestos para personas con antecedentes. Su madre, informada por los chismes que corren como agua en los techos, enfermó de pena y en una noche de fiebre y sollozos murió con la foto de su hija en la mano y el crucifijo apretando la garganta. María no pudo asistir al entierro porque se le impidió salir de la ciudad por una orden preventiva que instauró el comisario en complicidad con la mansión. La guadaña de la desgracia no respetó nada. La banca donde había dormido la primera noche fue tomada por otros desamparados. Su bolsa, con el pan duro, el dibujo del niño y el guante que Alejandro había dejado, fue requisada por un oficial que aseguró que contenía pruebas. El niño fue alejado de ella, puesto en la tutela de familiares lejanos y de confianza de doña Estefanía. En las noches, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de la comisaría, María escuchaba al pequeñuelo llorar a lo lejos, como si su llanto fuera un llamado que no podía responder. Las fofoqueiras del barrio, que siempre huelen la desgracia como el pan caliente, organizaron una misa de excomunión social. Sus abanicos se abrieron para ocultar a la acusada, pero no para protegerla, sino para no manchar la seda. La prensa local, esa bestia que come y vuelve a pedir, publicó columnas que olían a venganza: la traición de la sirvienta, la joya perdida, la lección aprendida, y cada palabra era un clavo más en la tapa del féretro social de María. En la celda, la noche se hizo larga, y ella volvió a su monólogo prayer, una plegaria que mezclaba súplica con diario. Señor, dale voz a mi silencio. Si soy culpable, dame fuerza para enmendar. Si soy inocente, que la verdad sea un faro. No permitas que la mentira me convierta en sombra. Sus lágrimas fueron río que buscaba puerto, y no lo encontraba. El crucifijo, siempre frío, se convirtió en fuego en su mano, y como un talismán la mantuvo hija del mismo cielo que cubre a ricos y pobres por igual. Pero la justicia de los hombres no tiene la paciencia de la divina. Llegaron cargos formales de hurto agravado, la foto fue incluida en un expediente, y la orden de arraigo se transformó en una citación que la obligó a abandonar la ciudad, con el estigma pegado. Le quitaron la posibilidad de defenderse en libertad. La llevaron a un juicio relámpago en el que las mentiras parecían más creíbles que su vida, y entonces la peor traición. Alejandro, el que había tomado su mano frente a todos y que había deslizado un guante por la rendija de la celda, acudió a declarar y, frente al estrado, desmintió su propia nota. Dijo que había sido confundido, que la noche le parecía un sueño, que tal vez vio a alguien con su delantal porque había demasiada luz, y que no quería problemas legales. Sus palabras fueron cuchillos que desgarraron cualquier posibilidad de incredulidad. La sala, que ya olía a perfume y a seda, se llenó de un silencio que hacía eco. La gente que antes había sospechado ahora condenaba. La pena, que se había transformado en espectáculo, alcanzó niveles que dejaron a María sin techo social, sin empleo, sin madre, y sin el niño que era su esperanza más pura. Cayó hasta el último peldaño. Perdió la pensión, perdió la dignidad, perdió el derecho humano de ser escuchada. Dormía bajo puentes, con el crucifijo ardiendo en el bolsillo y el dibujo del niño arrugado por la lluvia. El olor a orines y a aceite frito le era más familiar que el de la cera de la mansión, que tanto despreciaba y extrañaba a la vez. Vecinas que antes la escupían ahora le daban cucharadas de pan con desprecio, como quien alimenta a un animal herido pero no quiere compañía. Y sin embargo, en lo más profundo del barro, una semilla minúscula se negó a morir: el dibujo,
El dibujo del niño seguía con ella, y en sus líneas torpes había una marca que nadie había notado, una X hecha con carbón detrás de la puerta dibujada. La duda que había plantado aquel niño volvió a crecer como una enredadera. María, con la voz gastada de tanto rezar, se prometió que si la justicia de los hombres la había traicionado, buscaría otra manera, la del tiempo, la del detalle, la del azar, para encontrar la verdad. Guardó el dibujo junto al crucifijo, sintió el borde del papel entre los dedos y notó una arruga distinta, como si alguien hubiera doblado un secreto. En la penumbra, alguien se acercó a la esquina donde ella se refugiaba. Una figura encapuchada dejó caer un sobre y, con la respiración entrecortada, susurró un nombre que hizo que su corazón saltara. ¿Quieres saber quién puso la cadena allí? María alzó la vista con la esperanza rota y quebradiza, y la voz continuó. Hay una cámara, detrás del cuadro de la sala, y alguien editó las imágenes. Pero abrir esa caja te costará todo lo que te queda. ¿Lo harás? Y en la lluvia que volvía, fina y persistente, la pregunta quedó colgando como una amenaza y como una promesa, mientras el crucifijo apretaba el pulso y el dibujo del niño guardaba, en silencio, la llave de una verdad que aún no se atrevía a salir. La voz en la esquina parecía hundirse en la lluvia, y sin embargo, fue un soplo que cambió la corriente. Hay una copia en la cámara del cuadro, dijo la figura encapuchada, y el aire se volvió cuchillo y promesa al mismo tiempo. María la miró con los ojos abiertos como ventanas rotas. La noche le olía a azufre y a pan quemado, y el crucifijo le latía en el bolsillo como un corazón prestado. No era miedo lo que vio en el gesto de quien hablaba, sino prisa y verdad. Alguien que había decidido, en medio del vendaval de mentiras, apostar por una verdad mínima. ¿Quién eres?, susurró ella, y la voz respondió con la humildad de quien tiene poco que perder. Soy la que limpia el sótano, la que sabe dónde se guardan las cajas. Me llamo Pilar. Escuché cuando el mayordomo pidió al técnico que destruyera las grabaciones. Vi la llave que ocultaron en la repisa de la chimenea. No puedo mucho, pero puedo darle el nombre de quien editó el video. Ese nombre cayó como una piedra que abre una grieta. El editor era un amigo cercano del mayordomo, contratado por la mansión para mejorar las fiestas. Su firma aparecía en los archivos, y en el correo interno constaba una transferencia a su cuenta, hecha la misma noche en que la cadena desapareció. María guardó el sobre, que Pilar dejó como quien guarda una semilla de luz. Era un pan para el alma, una ayuda inesperada que olía a café frío y a peligro. El soplo de fe llegó también en otra forma. Desde la pequeña iglesia del barrio, el padre Ramón, que siempre la había visto pasar con su delantal y su crucifijo, escuchó retazos de la calumnia y decidió abrir su casa. «No soy abogado», le dijo en sus manos ásperas y en su voz de sacristán, «pero conozco a alguien que puede mirar videos sin miedo». Allí, en el pasillo donde el incienso se pegaba a la ropa como memoria, le ofreció cobijo, un pan caliente y la promesa de un nombre. Una abogada de la ciudad, doña Lucía, una mujer de ojos cansados que había defendido a pobres y a olvidados toda su vida, que había sido una sombra para muchos que necesitaban luz. La ayuda llegó como lluvia de verano, inesperada, breve, necesaria. Mientras tanto, la conspiración en la mansión no dormía. Si María respiraba, ellos tejían más hilos para ahorcar su esperanza. Doña Estefanía, en su despacho donde el perfume olía a mando y a veneno, no aceptó que un simple guante o una palabra pudiera quebrar su dominio. Ordenó al mayordomo reforzar el relato y añadió un gesto teatral que sabía funcionar, una denuncia por difamación contra cualquiera que sospechara de la familia, para que el rumor se cubriera con la ley. Alejandro, con su traje aún oliendo a mentiras planchadas, fue llamado a la sala privada y recibió instrucciones que le dolieron en la garganta. Debía negar cualquier alianza con los que cuestionaran la verdad oficial. Debía aparecer frío y digno, un baluarte que cerrara la herida social. Sus ojos, antes templados por tristeza, ahora se llenaron de algo más oscuro: miedo y cálculo. Así nació la conspiración en 2 actos. Primero, la violencia mediática. Nuevo montaje, testigos sobornados, fotos tratadas. Segundo, la eliminación de cualquier aliado que pudiera tenderle la mano a María. Pilar ya había sido vista hablando con la acusada. La tía chismosa del vecindario fue contratada con un regalo generoso para que rectificara sus dichos. El técnico editor
recibió un sobre con billetes y una advertencia: «No te metas». El comisario, que antes se había mostrado diligente, recibió una visita en la madrugada, un papel con una oferta y una sombra que sabía no solo de amenazas, sino de compromisos. La red se cerraba con la meticulosidad de quien quiere no solo ganar, sino borrar huellas. En la penumbra de la iglesia, con el aroma a vela quemada, María habló en su monólogo prayer, como si fuera un diario que esperaba justicia. «Señor, si me han puesto esa cadena en las manos como quien coloca un ancla, dame la brújula de la paciencia. No me dejes ciega de rabia. Dame ojos para ver quién paga con mentiras y manos para sostener a los que tienen miedo». Sus palabras fueron un hilo que la ató a sí misma. El crucifijo, frío y metálico, se calentó entre sus dedos como si la fe fuera un fuego lento. Doña Lucía aceptó escuchar su caso. La abogada no prometió milagros, pero sí ofreció algo más peligroso para los poderosos: persistencia. Con voz cortante como panza de acero, dijo: «Si hay edición, hay copia. Si hay copia, hay manos. Si hay manos, hay nombres». Prepararon un plan que olía a riesgo: conseguir las grabaciones crudas, mostrar que el video que incriminó a María era montaje y exponer quién había pagado al editor. Para eso necesitaban acceso a la red de la mansión, y ahí fue cuando la figura encapuchada volvió a aparecer en la escena con un gesto que rozó lo heroico y lo temerario. Pilar ofreció entrar por el sótano la noche que el mayordomo y sus cómplices celebran su victoria, cuando los guardias duermen a medias y cuando la ciudad se embriaga de otra noticia. La noche prometida tenía un aroma a pólvora. Era la primera ofensiva de la humildad contra el poder. Pero la conspiración no se quedaría de brazos cruzados. Doña Estefanía, que leía el rumor como quien lee un mapa de recursos, decidió no arriesgar la joya ni el desvío de atención. Ordenó que una caja fuerte nueva fuera instalada, y en secreto colocó en ella una carta con la confesión de un amigo antiguo que hablaba de un préstamo con garantía de joyas, un documento falso que, si aparecía, justificaría que la cadena no había salido nunca de la mansión. Además, el mayordomo organizó una limpieza de última hora en el sótano. La conspiración se fue cerrando con más manos que venas: sobornos, llamadas, silencios comprados. Alejandro, en su papel forzado, recibió una instrucción final que le cortó el aliento. Debía entregarle a la prensa local una versión donde se disculpaba por haber sido malinterpretado y pedía que la familia no sufriera más. Su tarea era hacer que la ciudad olvidara la mano que tomó la de María una noche en el salón. Allí se oyó por primera vez una frase que quemó como limón en la piel de la esperanza: «No podemos permitir escándalos». Y en la ciudad, el rumor fue una bestia que no olvida y que necesita carne fresca para alimentarse. La noche del intento, con la lluvia fina que golpeaba como dedos nerviosos, María y Pilar, acompañadas por un joven técnico amigo de doña Lucía, se acercaron a la mansión como quien se acerca a un altar peligroso. Sentían el barro en las botas, el olor del azahar mezclado con gasolina y la sensación de que cada hoja del jardín podía ser un oído. Entraron por la puerta trasera, un portón que chirrió con un sonido que parecía un portazo de destino. El sótano olía a hongo y a pólvora. Las ratas corrían como pequeños jueces que no sabían de justicia humana. El joven, con guantes y ojos de nervio, encontró la consola donde se guardaban las grabaciones. Sus manos temblaron como manos de hijo que visita la tumba de un padre desconocido. Con paciencia, descargó archivos. Eran muchas horas de fiesta, risas, pero en el medio había una sección corta, entrecortada, donde la cámara del cuadro tenía una discontinuidad. Un corte que mostraba que alguien había eliminado un segmento. Allí, en esa interrupción, la evidencia podía estar. De repente, un golpe detrás de la puerta le heló la sangre. Pilar atinó a cerrar la consola. María sintió que el crucifijo le quemaba en el bolsillo. Fueron pasos que no eran de ratas. La voz del mayordomo, fina como un cuchillo, preguntó: «¿Quién anda ahí?». Un silencio que cortó la noche. El joven pensó en correr. Pilar pensó en esconder. María pensó en gritar. En ese instante, algo se rompió en ella: la vergüenza, la caída, la humillación, la muerte de su madre. Su grito salió como piedra lanzada: «No fui yo». El sonido resonó en el sótano como si fuera un gong. Las luces de la mansión se apagaron arriba. Alguien había presionado un interruptor. Epidemia de leña y sombra. Y entonces, como en tragedia, una linterna se enfocó en la puerta. Un hombre apareció. No era el mayordomo, ni el guardia habitual.
Ni siquiera un policía. Era Alejandro, con la ropa humedecida, el pelo pegado a la frente, la cara de quien ha tomado muchas decisiones y ahora cree que alguna de ellas fue un error. Sus ojos, cuando los vieron, no tenían la calma del traidor seguro, tenían algo más peligroso: determinación. «No se muevan», dijo con voz que no admitía réplica, y el sonido fue un martillo sobre la esperanza. Pilar intentó explicar. «Buscamos pruebas». Alejandro alzó la mano. «Es demasiado tarde», murmuró él, y en su boca esas palabras fueron un portazo. La puerta del sótano se cerró con un golpe que sonó a sentencia. En la oscuridad, el crucifijo vibró contra el pecho de María como un tambor de batalla. El joven técnico registró el pánico en sus manos y en su cara. Pilar sacó un pañuelo que olía a lavanda y a lágrimas, y lo apretó contra su boca como si quisiera contener un grito que sería explosión o libertad. Alejandro avanzó un paso, y en su gesto hubo una certeza terrible. La conspiración no era solo para ocultar una cadena, era para proteger secretos mayores, para mantener intacto el reino de las apariencias. «Traeré a quien haga falta», dijo con voz fría. «Si esta noche alguien sale de esta casa con pruebas, la prensa tendrá más que un rumor. Llamaré a quien sea necesario». María, con la frente pegada al frío de la losa, oyó el eco de aquella amenaza como una campana. En el pasillo, una puerta se abrió y se escuchó una risa empañada, como si la mansión disfrutara del espectáculo. Y en el sótano, entre la humedad y el olor a madera mojada, la verdad cruda esperaba. Archivos incompletos, un corte que podía ser el botón que revirtiera la farsa. Doña Lucía, en la ciudad, a kilómetros de distancia, recibió un mensaje que encendió el último latido de esperanza. «Ha habido un intento. Vigilen la salida». Era la voz de alguien que estaba ahora dispuesto a pelear. La escena quedó así: María acorralada, Pilar temblando, el joven con la consola en las manos, Alejandro que parecía la prisión y la llave a la vez. Arriba, la mansión respiraba como un monstruo satisfecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si quisiera lavar sin poder. Y la pregunta, esa que quema y no da reposo, quedó suspendida en el aire, más afilada que cualquier cuchillo. ¿Quién pagaría con todo para que la verdad no saliera? ¿Y quién, entre todos los que han visto su rostro y han preferido la comodidad de la mentira, se atrevería a abrir la boca? María, con la voz hecha filo por tanto llanto, murmuró para sí, una pregunta que no esperaba respuesta, pero que necesitaba lanzar al mundo. «Si supieras la verdad y nadie te creyera, ¿qué harías?» La noche tragó su voz. La mansión se cerró como un puño, y la lluvia, cómplice y testigo, siguió su tamborileo. «¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?» La pregunta quedó colgando como una luz que no se apaga, y María la pronunció en su corazón una y otra vez, mientras la puerta del sótano se cerraba y el golpe retumbaba dentro de sus costillas. En el oscuro cubo de humedades, con el olor a tierra mojada y a madera vieja llenando sus pulmones, sintió que cada latido era un martillo que quería romper la mentira. No hubo epistemología elegante, solo el tacto crudo de la verdad. El joven técnico tenía en sus manos la copia cruda, sin cortes, sin maquillaje, el archivo que respiraba la noche tal como fue filmada. Y cuando lo proyectaron en la pared fría, la mansión se convirtió en otro cuerpo. Se vieron manos, sombras, gestos que no fueron grabados en la versión que les habían mostrado. Se vio a una mujer de guantes, manos de seda que buscaban huellas, acercarse a la vitrina, abrirla con una llave pequeña. Se vio al mayordomo supervisando, al técnico del montaje recibiendo una bolsa que olía a dinero y a miedo. Y en un segundo que parecía un latigazo, la cámara desde el cuadro captó algo que nadie había esperado. Una figura encorvada que, con movimientos torpes, dejó la cadena sobre el delantal de otra, y todo aquello fue manipulado después para que pareciera que la ladrona era la que barría. El archivo crudo era un río que no se podía encauzar. La mentira, que hasta entonces había sido un veneno invisible, quedó expuesta como tal. Pilar apretó los labios. Su mano, que olía a jabón y a valor, tembló. Doña Lucía, con sus ojos de abogado curtida en 1000 batallas, dejó escapar una frase que cortó la humedad. «Esto no es montaje, esto es conspiración». En la garganta de María, el crucifijo ardió como una barrita de madera. Era verdad, por fin.
una verdad que olía a pan caliente y a peligro. Salieron del sótano como quien sale de una tumba con luz. La lluvia seguía, como un tambor que acompaña las confesiones. La noche de la mansión, que antes olía a perfume y a mentiras, ahora olía a hierro y a papel quemado por la inminente justicia. La primera decisión fue confrontar frente a quienes importan: vecinos, prensa, el párroco que siempre había mirado con compasión a la mujer de delantal, y esa máquina social que se llama opinión pública. Prepararon la emboscada legal y moral, la proyección pública en el salón principal, la misma sala donde María fue expuesta, donde las copas habían tintineado con desdén. Doña Estefanía, vestida de seda y de arrogancia, se presentó como si la etiqueta pudiera detener la verdad. Su perfume, un aroma que siempre supo a dominio, se pegó a las cortinas, como si quisiera sostener la mentira con su olor. Las fofoqueiras del barrio, desplacenadas, sedientas, ocuparon sus sillas como jurado popular. Alejandro apareció con su traje impecable, la sombra de sus culpas aún en la mirada. Los pasos le sonaban extraños, como si su corazón caminara una marcha distinta. La sala contuvo la respiración cuando se encendió la pantalla. El archivo crudo corrió como un río que arrastra piedras. Se vio a la tía que gritó: «Yo lo vi», entregando una réplica de la cadena al editor, el mayordomo recibiendo instrucciones, el técnico ocultando la franja original. Se vio la mano que había deslizado el guante por la ranura de la celda. Se vio la llave colocada en la repisa, exactamente donde el niño la había dibujado con su X infantil, señalando la mentira desde su inocencia. Las máscaras cayeron como cortinas en el piso. Mentira. Tronó alguien, y esta vez la voz no fue contra María, sino contra la trama. Doña Estefanía palideció. La seda le perdió la gracia. Sus ojos, antes fríos, ahora eran peñas. «¡Esto es un montaje!», gritó, pero sonó débil, como un intento de apagar fuego con la propia mano. El mayordomo, con la cara blanqueada por la proyección, sintió cómo se le despegaban los almidones del traje. En un gesto que pareció producto de demasiada culpa, cayó de rodillas y comenzó a hablar con la furia de quien teme la cárcel. Confesó el soborno, el pago, la noche en que la cadena fue ocultada para proteger un préstamo de familiares, la orden directa de cubrir el robo para evitar un escándalo financiero que salpicaría a la familia. Las palabras cayeron como ladrillos. En el silencio que siguió, Alejandro se puso de pie. El momento fue como una hoguera que pide combustible. Si él se quedaba al lado de la mentira, todo seguiría igual. Si él daba un paso, mostraba que la mano que en una fiesta había buscado la suya no era una mano sin sombra. Respiró hondo. Su perfume a madera y a humo pareció dulcificarse por la verdad. Miró a doña Estefanía, con una dureza que nadie le había visto. Su voz fue baja, pero cada palabra fue un daguerrotipo. Ella no lo hizo. Yo lo vi después, y me callé por miedo. El murmuro fue terror y alivio. La sala estalló. Doña Estefanía, en un arrebato, trató de dominar la escena con la antigua liturgia de poder. Habló de reputación, de familia, de «no podemos permitir escándalos». Pero la policía, que esta vez no era la de conveniencia, sino la que llegó con una orden judicial presentada por doña Lucía, la interrumpió. Se escuchó el sonido metálico de esposas. El mayordomo era llevado. La gente aplaudió, no por venganza, sino porque por primera vez la verdad parecía tener piernas. Sin embargo, la justicia pública tuvo su costo. Alejandro, al declararse testigo y romper el pacto del silencio, abrió una grieta que dejó al descubierto su complicidad pasada. Su nombre apareció en correos que el editor mostró como evidencia, y algunas cuentas bancarias mostraban transferencias a su tarjeta en fechas extrañas. El público alzó la voz. ¿Traidor? ¿Héroe? Alejandro, con ojos que ahora arden de arrepentimiento, se sentó y dejó caer la cabeza. Su relación con María, esa mano tomada en la fiesta, quedó convertida en un laberinto moral que nadie resolvería en una tarde. Pero la verdad, aunque parcial, había salido a la luz. El editor fue arrestado, el mayordomo confesó, y la caja fuerte en la que doña Estefanía había colocado documentos falsos fue abierta por orden judicial. Dentro, un papel firmado con tinta que olía a hipoteca, y miedo demostraba que la cadena nunca salió en realidad al comercio, sino que se usó como garantía en un préstamo secreto que doña Estefanía había escondido bajo la alfombra de la respetabilidad. La humillación fue reparada en parte.
Los periódicos que antes la había condenado, ahora hacían declaraciones de retractación en sus pequeñas columnas. Algunos vecinos, que la habían mirado con dedos como lanzas, bajaron la vista. Pero la secuencia de justicia dejó víctimas y preguntas abiertas. La madre de María ya no estaba para ver el fallo, y el niño, aún en custodia, no volvía a sus brazos. En el clímax, cuando la policía se llevó al mayordomo, doña Estefanía hizo algo inesperado. Tiró su collar de perlas sobre la mesa con gesto teatral y dijo, con voz que intentaba ser mártir: «Si esto es la verdad, que me juzgue la ciudad». La multitud se partió entre gritos de ira y llanto de alivio. La voz del párroco Ramón se elevó como incienso. «La verdad sana, pero también hiere», dijo, y las palabras fueron consuelo y reproche. María, que había permanecido en silencio, se acercó al centro de la sala, su delantal manchado de memoria, el crucifijo colgando como un juramento. Sus manos temblaban, pero ya no de vergüenza. Habló. Su monólogo fue oración y sentencia. «No quiero humillar a nadie. Quiero que la verdad sea una puerta, no una espada. Si en algo he fallado, pagaré. Si he sido víctima, que se haga justicia». Sus lágrimas, río que quiere llegar al mar, encontraron oídos. Fue entonces cuando, entre el tumulto, una vecina, la misma que había bajado la mirada antes, la que traía en su bolso rumores como botones, se acercó y con voz que parecía pedir perdón, dijo algo que dejó a todos en suspensión. «Yo vi algo más. Vi a Alejandro, la noche que entregó el sobre, pero vi también a otra mujer, fuera de la casa, con una carta en la mano y un coche esperando». La frase fue una bomba. Doña Estefanía miró con odio. Alejandro palideció. El mayordomo fingió sorpresa. El nombre que nadie había dicho, el de una entidad mayor, alguien con poder para comprar silencio y corazones, quedó flotando. En ese instante, cuando la noche prometía terminar y la justicia parecía haber dado su primer paso, una puerta se abrió al exterior y un coche negro, sin luces, se detuvo frente al portón. En su interior, una figura envuelta en sombra observó la sala como quien mira un tablero donde su pieza favorita ha sido movida. María, con el crucifijo presionando su costado como una brújula, sintió que la batalla había ganado una ronda, no la guerra. Doña Lucía la tomó del brazo y, con la dureza de quien sabe que la ley no perdona la tibieza, dijo: «Esto apenas empieza. Hay nombres que aún no hemos dicho. Hay manos que pagaron por silencio. Y hay una red que no caerá sin que alguien más caiga con ella». La lluvia golpeó las ventanas como aplauso y amenaza a la vez. Mientras la gente se dispersaba entre llantos y murmullo de reparación, Pilar dejó junto al delantal de María una nota doblada. «Hay documentos que faltan. Revisa la cuenta de correo del técnico del salón. Yo te protegeré hasta donde pueda». María la recogió con dedos que olían a jabón y a esperanza. Al cerrarse las puertas de la mansión, una sombra en el coche sacó un teléfono y pronunció un nombre que hizo que el pulso de María se encogiera: «Que no vuelvan a haber filtraciones». Y en la boca de quien hablaba había una promesa que no era seguridad, sino amenaza. La verdad había ganado luz, pero la red que la había tejido aún tenía hilos. Y cuando María, con la nostalgia de su madre en el bolsillo y el dibujo del niño doblado como mapa, se marchó de la sala seguida por doña Lucía y Pilar, supo que la siguiente batalla no sería contra un mayordomo ni contra un editor, sino contra la sombra que se escondía en el coche, un nombre sin rostro que podía comprar el silencio de una ciudad entera. ¿Quién era? Pagarían con todo para callar la voz de una humilde señora que solo barría y cuidaba. La lluvia siguió, y con ella la pregunta que nadie pudo responder en ese momento: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para que la verdad no saliera? La lluvia siguió, y con cada golpe sobre las tejas parecía recordar que la verdad había sacudido una mesa de cristal. María caminó con el delantal apretado al cuerpo, como una coraza frágil, y con el dibujo del niño enrollado en la mano como un mapa que debía ser descifrado. El pueblo olía a papelería quemada y a café de funeraria. Las voces que antes la habían crucificado ahora murmuraban con otra tonalidad, menos triunfantes, más cautelosas, porque la exposición había abierto una puerta que ya no se podía cerrar por completo. Doña Lucía trabajó como quien remueve brasas. Envió requerimientos a bancos, sacó transferencias de cuentas, descifró correos que olían a tinta y miedo, y encontró allí la costura que ligaba la mansión con una sombra mayor. El nombre apareció en una factura,
en un sello, en un recibo bancario con letra ilegible. Don Ramiro Varela, el hombre de sonrisa de plato, dueño de fábricas y de voluntades, dueño de campañas y de silencios. El papel tenía el olor de los secretos viejos. Sudaba a aceite de automóvil y a nafta, a oficinas que huelen a poder. María lo leyó y su corazón se contrajo como quien aprieta una fruta a punto de reventar. El crucifijo le clavó la claridad en la garganta. No era un coche sin dueño. No era una sombra sin rostro. Había un nombre y una casa con puertas y con llaves que también podían ser abiertas. Pilar, que olía a jabón y a nervio, llevó a María al banco donde la caja de seguridad figuraba a nombre de una sociedad pantalla. El aire de la bóveda olía a metal frío y a guantes, y los empleados vestían la indiferencia como uniforme. Al abrir la caja, con la autorización judicial que doña Lucía obtuvo como quien pesca la red en aguas bravas, apareció la cadena, la misma cadena que doña Estefanía mostraba en sus cajones como reliquia de familia. Esa visión fue un golpe. Las perlas brillaron con la luz fluorescente de la bóveda, y el olor a cuero de las cajas cerradas envolvió la escena. La cadena tenía una pequeña etiqueta, una marca de lotes que enlazaba con la factura firmada por la casa de empeños que, a su vez, estaba ligada a un depósito que don Ramiro había ordenado abrir la madrugada que la fiesta terminó. Había una firma. Había una mano que la noche anterior había estado en la mansión y había salido con algo más que un perfume pegado en la seda. La revelación fue un río que rompió diques antiguos. María sintió que la estrategia tramada por las grandes manos comenzaba a deshilacharse. Doña Estefanía, cuando le enseñaron la foto de la caja abierta, perdió por un segundo el vestido perfecto de reina y su perfume se volvió un aviso. Apretó las manos sobre la falda como si quisiera contener la náusea que le subía, y por primera vez, la soberbia le tembló. Bajo la lluvia, la ciudad empezó a murmurar con una curiosidad que olía a justicia posible. Organizaron una reunión pública en la iglesia, el mismo altar donde el padre Ramón había encendido velas por la inocencia de los pobres. En el presbiterio, la madera olía a incienso viejo y a historia, y allí, frente a vecinos, prensa y a las mujeres con abanicos que siempre guardaban los cuchillos en los pliegues, proyectaron las pruebas una tras otra, transferencias, mensajes, la etiqueta de la caja y el registro de entrada del vehículo negro. La sala oleaba a papel húmedo y a expectativas. Las viejas chismosas, que antes empujaban condenas como quien reparte pan, ahora se sentaban en silencio, con los abanicos cerrados, como si su filo se hubiera embotado. Doña Estefanía estaba con las manos frías. Su sonrisa se parecía a un acto de teatro que se iba cayendo. Don Ramiro, invitado por el escándalo que él mismo no pensó que se volvería contra su rostro, llegó con un traje oscuro que olía a despacho y a timbres antiguos. Su presencia llenó el espacio como humo denso. El sonido de su llegada fue el crujir de billetes y la puerta que se cierra. María lo miró y sintió que su nombre, tanteado por la lengua de la gente, ahora era una flecha buscando corazón. Doña Lucía presentó la evidencia, con la calma fría de quien sabe que la ley es un arma de precisión. Mostró el movimiento bancario que había pagado al editor, el recibo firmado en la madrugada, el sello que coincidía con la etiqueta de la caja abierta. El archivo crudo del técnico fue la guillotina última. En la pantalla se vio un coche negro, la misma sombra en el portón, y una mano que dejó la cadena en la repisa donde el niño había dibujado la X. La cámara captó el gesto. La mano de don Ramiro se vio, entre guantes, rápida, calculada. Las perlas de la mansión parpadearon como ojos que miran culpables. ¡Mentira!, se escuchó, pero esta vez el grito vino de doña Estefanía, que intentó borrar con un insulto lo que la imagen pegaba, la evidencia. El pueblo contuvo el aliento. Las botas sobre el suelo eran latidos. Don Ramiro sonrió con la cara de quien ha pagado silencios y cree que puede comprar el olvido. Su sonrisa fue un cuchillo. «Es una calumnia», dijo con una voz tan lisa que daba miedo. Su perfume, antes impoluto, ahora olía a miedo bien perfumado. Pero la prueba era un látigo que ya había marcado. En el borde del altar, el padre Ramón apretó una vela y su mano tembló. Pilar soltó un suspiro que sabía a jabón y a derrota, pero en sus ojos había fuego. El mayordomo, todavía pálido por la confesión, se desmoronó como un títere sin hilos y habló. Confesó que el pago venía de una cuenta a nombre de la constructora de don Ramiro.
Confesó que la orden vino con la amenaza de exponer documentos que hundirían matrimonios y empresas. Las palabras fueron clavos. Alejandro, que había llegado también con la sombra de su pasado colgando de los hombros, se acercó. Sus ojos, que antes podían esconder oficios, se llenaron de un remordimiento que olía a madera quemada. Me ofrecieron silencio a cambio de nada más que mi dignidad, dijo con voz quebrada, como quien se arranca una raíz para ver si aún queda vida. No lo supe sostener. El público, hambriento de verdad, se dividió entre quienes pedían su cabeza y quienes pedían clemencia. María, con el crucifijo ardiendo en la palma como un fuego lento, habló, y su voz fue río que se derrama. No vine a destruir a nadie. Vine a pedir que se nos devuelva la verdad. ¿Vale más un collar que la dignidad de un ser humano? Sus palabras cayeron como lluvia clara. Don Ramiro cambió de táctica. La amenaza dejó la máscara y mostró sus colmillos. ¿Creen que con unos papeles romperán lo que tardamos años en construir?, dijo, y el salón olió a metal caliente. Sacó su teléfono y llamó. Su mano no tembló. En segundos, hombres de traje aparecieron discretamente en la puerta, sombras que se movían como sentencias. No lo entienden, murmuró. Puedo desmoronar vidas. Fue entonces cuando doña Estefanía, con el orgullo hecho trapo, hizo algo que nadie esperaba. Lanzó su collar sobre la mesa con un gesto teatral y afirmó ser víctima de una conjura mayor. Su voz se quebró por un segundo, y en ese quiebre mostró miedo. María, que había visto caer su propia vida en pedazos, comprendió que la red era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de una cadena física, sino de cadenas de impunidad que sujetaban nombres, contratos y favores. La tensión creció como una cuerda tropa. El aire olía a papel mordido y a gasolina. Doña Lucía pidió calma y presentó una demanda pública para que la gente viera las transferencias y se pronunciara. La ciudad se dividió, y las viejas vecinas empezaron a hablar con otra música, como si hubieran ido a misa y hubieran sentido culpa. La policía, ahora con una orden judicial firme, se acercó a don Ramiro, pero en el ruido, un coche sonó en la calle, y las luces iluminaron su cara como si fuese una película de juicio. De la puerta del vehículo descendió una figura envuelta en sombra, y cuando levantó el rostro, los murmullos se convirtieron en un huracán. Era la alcaldesa, la misma que había firmado contratos con don Ramiro y que aparecía en fotos de inauguración. La sorpresa fue absoluta. El salón se volvió un vaso de cristal que alguien había golpeado. La alcaldesa, con su traje color concha y su voz de fábrica, cruzó la sala con pasos que retumbaban como tambores de mando. «Esto es política», dijo, y su frase fue como un disparo que dejó una cortina de humo. Sacó un sobre y dejó caer su propio nombre sobre la mesa. Documentos que vinculaban no solo a don Ramiro, sino a una trama de favores que salpicaba a quien signaba los permisos de obra, quienes recibían contratos, quienes tapaban las pistas con sus firmas. La sala tembló. La trama era más grande de lo imaginado. «¡Traición!», gritó alguien, y el grito rebotó como una bala perdida. La alcaldesa miró a María con una mezcla de pena y cálculo. «Si esto sale a la luz, todo se desmorona», dijo. «No solo ellos». La amenaza quedó en el aire y supo a hierro. Doña Lucía pidió que se arrestara a quien correspondiera, que se aseguraran las cuentas, que se protegiera a testigos. Pidió también protección para María, que ahora era el centro de un huracán que olía a pólvora y a papel. En medio de todo, una voz pequeña, temblorosa y certera, la voz del niño al que le habían arrebatado el abrigo y la risa, se escuchó desde el fondo de la sala. Había entrado con su tutor, con los ojos redondos como lunas sin luz, y sostuvo en la mano un dibujo nuevo, uno que había quedado en la sombra hasta entonces. En el papel, con trazos que parecían latigazos de inocencia, estaba dibujada la calle con el coche negro, la casa con la puerta entreabierta, y una figura que era demasiado parecida a la alcaldesa. En la esquina, dibujó una pequeña llave que brillaba como señal. El niño dijo en voz alta algo que perforó la sala. «Yo la vi volver. No era la señora Estefanía sola. Había una señora con flores en el pelo». La frase fue una bomba de perfume y sorpresa. La alcaldesa palideció. Don Ramiro apretó la mandíbula. Doña Estefanía fingió indignidad. El público, que se alimenta de certezas fáciles, buscó un bando nuevo. María miró al niño,
y su monólogo interno salió como una oración convertida en arma. Señor, si la verdad es un río, deja que arrastre piedras. Si es un árbol, deja que sus raíces saquen lo podrido. No quiero más llanto sin nombre. Y en ese instante, el teléfono de doña Lucía sonó con una llamada que vino como un relámpago. Era la casa de empeños que había vendido la cadena. En la grabación de seguridad, otra figura aparecía la noche del hurto, con flores en el pelo, subiendo al coche negro después de cruzar miradas con don Ramiro. La nueva revelación dejó al salón sin oxígeno. Todos los ojos se volvieron hacia la alcaldesa, cuya cara parecía la de quien ha sido vista en crímenes que no se imaginaban. Con voz que ya no pudo disfrazar, la alcaldesa dijo: «No soy la dueña, solo medié por una deuda que afectaba a la ciudad». Su excusa sonó a papel mojado. En la puerta de la iglesia, la lluvia se intensificó como censura. Para María, la verdad ardía con un calor inesperado. Había sido apenas una escoba en una noche, y ahora sostenía el peso de nombres que hasta ayer parecían intocables. La confrontación era pública y feroz. El pueblo miraba y juzgaba, y la prensa, que antes devoraba el escándalo, ahora tenía hambre de más secretos. Pero la batalla no terminó. Mientras las autoridades tomaban declaraciones y las cámaras captaban cada gesto, un coche se detuvo a la distancia, y de él descendió un hombre que nadie esperaba. Un juez de provincia, conocido por su rigidez y por aceptar retiros de campaña de manos opacas. Su llegada olía a tinta fresca y a sentencias que se esconden tras escritorios. Miró a todos, clavó sus ojos en María y dijo con voz grave: «He venido por orden superior. Se suspende toda acción pública hasta nuevo aviso». La frase fue una cortina que bajó con peso. El juez habló de procedimientos, de prudencia, de seguridad nacional, dicho como si fuese un manto que protege a los poderosos. El estruendo en la sala fue como el cierre de una tapa sobre una olla que aún burbujeaba. María, con el dibujo del niño apretado en la mano, sintió que la verdad había ganado una ronda y perdido otra en la misma respiración. Su monólogo preayer salió en un susurro, casi para ella sola. «Señor, si la justicia de los hombres es una balanza, que no pese solo monedas». Y en ese instante, cuando la lluvia parecía pedir calma y la ciudad miraba hacia el juez, un mensajero empapado entró corriendo a la iglesia con un sobre sellado. Era la última pista que doña Lucía había pedido, la transcripción de una llamada entre don Ramiro y alguien que firmaba con iniciales que nadie había pronunciado hasta entonces. El sobre tembló en la mano del mensajero. La sala contuvo la respiración. María lo abrió con dedos que olían a jabón y a sudor, y en la hoja, una frase saltó como una chispa que puede incendiarlo todo. «Págalo todo. Que nadie hable. Firma. I.V». La inicial clavó en el pecho de María el recuerdo de un nombre que no habían llamado antes, la figura máxima de la ciudad que podía comprar silencios y voluntades. La sala explotó en murmullos. El juez miró la hoja y sus ojos cambiaron. Su rigidez titubeó. La confrontación, pues, no había terminado. Era como un nudo que se desata para revelar otro nudo. En la calle, la lluvia golpeó más fuerte, como quien aprieta los puños, y la noche prometió más revelaciones. La pregunta quedó flotando, corta y afilada como una espada. ¿Quién era Itabú? ¿Es la inicial que podía cerrar no solo cajas fuertes, sino bocas? María apretó el crucifijo hasta que el metal le dejó marca en la piel, y supo que la verdad había despertado ríos que ninguno de los poderosos podía ya controlar por completo. Y en la penumbra, mientras las luces de la iglesia parpadeaban y la prensa buscaba el siguiente titular, un coche negro arrancó a toda prisa, con dirección desconocida, y en su retrovisor, por un segundo, María creyó ver una mano que sostenía un sobre con una sola palabra escrita: silencio. ¿Quién sería Inubí? ¿Qué más escondería la ciudad bajo sus alfombras? La lluvia no dejó de golpear, y la mansión, desde la distancia, cerró sus ventanas con un portazo que sonó como sentencia. La noche parecía decir que la verdad había avanzado, pero a cambio había encendido a alguien que no permitiría perder el control. Y así, con la lluvia como testigo y la iglesia aún con ecos de palabras encontradas, María comprendió que la lucha había cambiado de dimensión. Ya no era solo una mujer contra una familia, sino una ciudad entera que debía decidir de qué lado de la verdad ponerse. Estarían dispuestos a seguir callando cuando la inicial IBEO empezara a hablar en voz alta.
María fue testigo y víctima y narradora en tercera persona de su propia vida. Y así, con la voz de quien ha barrido 1000 puertas y guarda en el crucifijo el calor de una madre, contó el final que la ciudad necesitaba oír. La lluvia seguía pegando en las tejas como un tambor que marcaba la urgencia, y la sala de la iglesia olía a papel húmedo y a velas viejas cuando doña Lucía desplegó la última prueba, un intercambio de mensajes, una firma digital y la inicial Ibito, convertida en nombre, Irma Varela, la alcaldesa cuyos zapatos olían a despacho y a timbres. El archivo mostró su voz, la voz que pedía silencio, la voz que pagó cuentas y compró medias verdades. El aire cortó como vidrio. «Mentira», tronó alguien. Y esta vez el grito abrió brechas en la red. El juez, que antes hablaba de prudencia, ordenó detención inmediata. Las esposas brillaron con la luz que quema máscaras. Don Ramiro fue llevado. El mayordomo confesó hasta las migas. Doña Estefanía perdió la corona de seda y la ciudad vio cómo el veneno se volvía ceniza. Alejandro, que había vacilado entre el miedo y la culpa, dio el paso final. Subió al estrado y dijo la verdad con voz de madera que se quiebra y renace. Lo vi. Callé. Pagué mi silencio con la sombra de otros. Lo siento, dijo, y sus palabras fueron puente. Hubo lágrimas que fueron río, y hubo perdones que no borran, pero sí alivian. El niño volvió a los brazos de María en la plaza, bajo el crucifijo colgado en el cuello que ahora le pesaba a la verdad como premio y consuelo. Su dibujo, esa X de carbón que apuntó a la repisa, fue exhibido como prueba de inocencia y de la mirada limpia de la infancia. Pilar, la que limpia sótanos y sabe secretos, fue reconocida por su valor. El joven técnico recuperó su empleo y dio testimonio. La prensa que antes la devoró, ahora la disculpó en titulares torcidos, y algunos vecinos que lanzaron piedras pidieron perdón con la voz temblorosa de quien vuelve de la ceguera. La justicia pública funcionó con la lentitud y la furia de una marea. Juicios, órdenes, condenas. Los nombres que compraron silencios fueron arrastrados por la corriente. La mansión perdió su invulnerabilidad. El collar, la caja fuerte, la etiqueta de la caja abierta y las transferencias quedaron como pruebas de un reino que creyó eterno. María, en el clímax que olía a hierro y a papel quemado, pronunció frases cortas y explosivas. «No soy culpable, no más». Y la ciudad escuchó. La caída total ya había sido pagada con noches en bancos fríos y con la muerte de su madre que nadie devolvería. La reparación no borró el llanto, pero abrió puertas. La pensión le ofreció trabajo de nuevo gracias a la presión pública. El niño volvió a su cuidado y la comunidad, golpeada, comenzó a tejer una red distinta. En la reconstrucción, María no buscó venganza, buscó dignidad. Con el dinero de una colecta y la ayuda de doña Lucía y del padre Ramón, abrió un pequeño taller de repostería donde enseñaba a niños y adultos a hacer pan y a contar historias. El horno olía a azúcar y a promesas, y allí, entre harina y confesiones, creció una cooperativa que dio empleo a Pilar y al joven técnico. Alejandro, castigado en la arena pública, trabajó como voluntario en la escuela del barrio, limpiando pupitres con manos que aprendieron a pedir perdón sin dramaturgia. Doña Estefanía enfrentó cargos por abuso de poder y perdió honores. Don Ramiro y la alcaldesa vieron sus nombres manchados en registros que no borran. María, en su monólogo íntimo que era plegaria y diario, dijo: «Señor, la verdad fue un fuego que quemó y sanó. Aprendí que no se debe temer a la claridad». La moraleja quedó tallada en la plaza. La verdad, por pequeña que parezca, tiene raíces que rompen las alfombras del poder. La humildad puede ser al mismo tiempo escoba y espada, y la comunidad, cuando se mira a sí misma con honestidad, puede sanar heridas que parecían mortales. Al final, la ciudad entendió que la justicia exige paciencia y coraje, que la mentira es veneno y la verdad, lluvia que limpia. En la reconstrucción, María devolvió lo que pudo, enseñó, perdonó, vivió. La mano que la tomó en la fiesta no volvió a ser gesto aislado, sino alianza nueva. Alejandro le ofreció una amistad que no pedía retorno. Y en el epílogo, con la voz que recoge escombros y teje esperanzas, la narradora concluye: al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, y la dignidad se limpia con ternura y justicia. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.